Esperen un segundito porque también sale en vivo por Facebook. Voy a ir activando eso y después voy habilitando la entrada. Aguanta un toquecito, yo te doy el ok para que... Señores, se ha salvado. Ya ha salvado otra vez el pincha. Quedó mirándolo, no miro esto de ¿no? Sí. No se puede decir sí. No me aparece aquí. Ya está, Lupe, cuando quieras iniciar. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Mi nombre es Guadalupe Luna Díaz, soy integrante del Centro de Estudios Políticos y Sociales Juan Francisco Borges, centro en el cual se formó con el propósito de generar un ámbito de debate, de pensamiento, de reflexión y también para la construcción política. Antes que todo, darles la bienvenida nuevamente a nuestros disertantes y agradecerles a todos y todas por la participación. Una pequeña información, comentarles que los micrófonos deben permanecer silenciados para así evitar cualquier tipo de interrupción y que al finalizar estaremos leyendo algunas preguntas que pueden tener acerca de la temática que vamos a tratar. Pueden hacerla a través del chat o bien pedir la palabra para que puedan realizarlas, habilitarse y realizarlas. Bueno, dicho esto, damos por comienzo la charla de hoy, en la cual trataremos acerca del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Consideramos que es necesaria esta charla para conocer un poco más en profundidad, ¿no?, lo que se trata este proyecto y también para aclarar o por qué no evitar lo que tratarían de generar ciertas dudas, algunos sectores políticos, como así también el poder mediático, ¿no?, que últimamente estamos viendo. Creemos que es uno de los proyectos más importantes que lanza el gobierno nacional para apaciguar así los efectos de la crisis en la que ya veníamos con los 4 años del gobierno anterior y que lamentablemente se profundizó en el contexto actual en el que estamos atravesando a nivel mundial, que es la pandemia. Haciendo un breve repaso del contenido, decimos que el aporte solidario
hace referencia a que los pocos que tienen mucho pueden hacer mucho por los que menos tienen. Ya que se estima que aproximadamente 12.000 personas son los que realizarían este aporte, y extraordinario porque sería por única vez. Así también, como lo recaudado serviría para más inversión en la educación, en la salud, fundamentalmente, para apaciguar la crisis, como bien mencioné anteriormente. Para esto nos acompañan hoy nuestros invitados, nuestros disertantes, para explicar con mayor exactitud. En primer lugar, hace uso de la palabra el compañero Walter Cid, que es gerente del Banco Nación. Adelante, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. En principio quiero por este medio felicitarlos a los fundadores, quienes pusieron en marcha el Centro de Estudios Políticos y Sociales, Juan Francisco Ibarra. Felicitarlos por la iniciativa, hacerlo formalmente, si bien ya lo he hecho en algún caso en forma particular, pero quería felicitarlos. En segundo término, agradecerles por la invitación, y en tercer término, bueno, ratificar mi voluntad de apoyo para con el instituto y mi disponibilidad, ofrecerles mi disponibilidad para cuando ustedes lo crean conveniente. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el tema que nos convoca en la jornada de hoy, que es el aporte solidario extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Como bien decía Guadalupe, la puesta en marcha de este proyecto de ley, primero que nada es muy necesario, es redundante decir la necesidad que tiene, pero en segundo caso es importante destacar que a nivel mundial hay un movimiento de millonarios, de personas que realmente acumulan muchísima riqueza, que han expresado voluntariamente su interés por aumentar los impuestos o por tributar más impuestos, considerando que la acumulación excesiva de riquezas es una cuestión absolutamente obscena, digamos, a contramano de lo que ocurre con esos millonarios que están distribuidos a nivel mundial. En nuestro país nosotros encontramos un conjunto, un aglomerado de empresarios poderosos que concentran buena porción de las riquezas de nuestro país, que lejos de expresar su voluntad de cooperar en una situación como la que estamos atravesando, que no tiene precedente alguno y que desde el punto de vista económico ha generado incluso más daño que la recesión o la crisis económica de 1930, mandan a sus lacayos por ahí disfrazados de periodistas o dueños de medios para, lejos, como les decía, de expresar su voluntad de aportar a la sociedad, tratar de confundir al conjunto de la sociedad y conseguir en ella defensores para evitar contribuir con el conjunto de la sociedad y de esa forma defender sus mezquindades, ¿no? Entonces es importante que pongamos blanco sobre negro, perdón, para poder saber realmente los alcances y los pormenores de este proyecto de ley, que esperemos sea aprobado en breve. Cuando me convocaron me pidieron que hiciera más foco en lo que tiene que ver con lo que ocurre en nuestra provincia, ya que las diputadas que me van a suceder en el uso de la palabra seguramente van a poder aportar mayores precisiones de lo que tiene que ver con la cuestión netamente legislativa y de alcance del proyecto de ley. Entonces lo que traté de hacer fue abocarme puntualmente para comentarles, contarles a los participantes de esta charla cómo estamos en nuestra provincia. Evidentemente, y por cuestiones de conocimiento, el acceso a una determinada información se vuelve un poco compleja,
pero pude obtener unos datos del mes de mayo que les quiero proponer que hagamos un ejercicio entre todos, que nos remontemos primero que nada al mes de mayo de este año y que nos concentremos en dos noticias que tuvieron impacto a nivel nacional. La primera fue que allá por ese mes, por el mes de mayo del corriente año, el presidente Alberto Fernández autorizaba un exceso en el gasto público o un aumento del gasto público de 575.000 millones de pesos del presupuesto para poder paliar los efectos de la pandemia que estaba quejando el país, o que está quejando en este momento el país. Entonces, ese dato lo vamos a dejar por ahora en stand-by, después lo vamos a poder volver a incorporar, lo vamos a necesitar. Es de 575.000 millones de pesos que se autorizaba a exceder el presupuesto o a habilitar partidas para paliar la pandemia. Por otro lado, en ese mismo mes de mayo, en una publicación del cohete a la luna, de una investigación de Verbitsky, pudimos saber la nómina primero de las 100 empresas que fugaron mayor cantidad de dólares del país durante el gobierno macrista, y unos días después pudimos acceder a la nómina de las personas físicas o personas humanas, como se determina en este momento, que habían fugado la mayor cantidad de dólares del país. Y para sorpresa de los santiagueños, para sorpresa nuestra, de los locales, pudimos encontrar que entre los primeros 5 personas humanas con mayor, entre los primeros, en la nómina de los primeros 5 teníamos 2 personas humanas que son susceptibles de ser alcanzadas por el proyecto de ley, si es que se transforma en ley, para aportar solidariamente. Encontramos dentro de los primeros 5, 2 empresarios locales. Y si extendemos la lista hasta los 50, encontramos alguno más. En total, sumando lo que se había fugado durante el gobierno macrista, y se publicó en el cohete a la luna, podemos encontrar que de nuestra provincia se fugaron 50.000 millones de dólares, que para ese entonces el dólar aproximadamente cotizaba, vamos a redondear, en 60 pesos, sumaría o totalizaría un monto de 3.000 millones de pesos que se fugaron del país. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Es un dato que no es menor, y es un movimiento que es totalmente lícito, digamos, si bien es cuestionable, es lícito, y por eso se puede hacer pública la información. Pero en una provincia donde acceder a la información de los patrimonios de las personas humanas se nos dificulta de tal manera, podemos decir que ahí encontramos 3 ejemplos de personas humanas que operan en el empresariado local, que podrían, como mínimo, estarían teniendo un patrimonio de 3.000 millones de pesos, lo cual encuadra perfectamente dentro del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para paliar los efectos de la pandemia. Tengamos en cuenta que el proyecto de ley prevé que para cuando los importes de hasta 3.000 millones de pesos están en el exterior, en activos o en bienes en el exterior, el aporte debería ser de un 5,25%. Eso vamos a hacer un escenario absolutamente de mínima, un cálculo de mínima. Vamos a poner que todo el empresariado santiagueño solo tiene ese importe, digamos, como bienes personales o activos a su nombre en el exterior, lo cual representaría para las arcas del Estado Nacional un ingreso de unos 144.375 millones de pesos. Solo de empresarios, personas humanas, porque el proyecto de ley no prevé que tributen este aporte solidario las personas jurídicas, así que solo las personas humanas, y con lo declarado, podríamos decir que estos 3 empresarios podrían aportar 144.375 millones de pesos.
Para sacarlo de un contexto de números, que por ahí uno puede tirar, números, incluso números que por ahí se vuelven tan grandes, difíciles de manejar, o más que de manejar, de dimensionar, podemos decir que en el mes de septiembre de este año, el ministro Cabandier ha anunciado inversiones para la provincia de Santiago del Estero por un importe de 150 millones de pesos. Si eso lo contrastamos con los 144.375 millones de pesos que podrían estar tributando estas personas que fugaron el dinero de la provincia, podemos hacer un comparativo y decir qué se puede hacer con 150 millones de pesos que le podrían entrar a la provincia. La asignación de estos 150 millones de pesos que se hace, que anunció Cabandier a través de una videoconferencia con el gobernador de la provincia, es un proyecto para preservar los bosques y la comunidad aborigen, y con ese monto se prevé que se pueden comprar 190 cocinas, se pueden realizar 243 kilómetros de alambrados, 5 techos colectores de agua de lluvia. Se van a entregar 550 kits para apicultores, 80 kits de herramientas para trabajo forestal, 3 kits de huertas y 13 hornos portátiles para la producción de carbón. Es decir, que con el monto que podrían estar aportando nuestros empresarios, podríamos estar haciendo todas esas inversiones o devolviéndole a la sociedad, dándole la posibilidad de disponer de esos recursos para realizar y llevar a cabo proyectos tan importantes como el que acabo de describir. Que solamente lo describo a título comparativo para buscar un parangón con los números de lo que tributaría el empresariado local si es que estuviera alcanzado por el aporte extraordinario, por la ley del aporte extraordinario, y esa fuera la totalidad de su patrimonio, digamos. Sabemos que el proyecto de ley prevé distribuir el 20% de lo que se recaude para la compra o elaboración de equipamiento médico, otro 20% otorgarlo como subsidio a pymes, un 20% más para las becas Progresar, un 15% para barrios populares y el 25% restante para dedicarlo a exploración y programas de producción de gas. Entonces, lo que les quería traer, digamos, a la charla de hoy, es con los poquitos datos que podemos obtener del medio local, decir si esta gente blanquea esos importes de dinero, y no solo los blanquea, sino que los fuga, todo lo que se podría hacer si en lugar solo de hacer el aporte, dejaran esos montos que se fugaron durante el gobierno macrista en la provincia y ponerlos a disposición de proyectos productivos que puedan ser de utilidad para nuestra sociedad santiagueña, que por otro lado fue la que ha recibido de esos, y ahí retomo con los 575.000 millones de pesos que ha recibido. Es la provincia que más aportes ha tenido que recibir por parte del Estado Nacional en forma de ayuda social, pues el 46% de la población ha tenido necesidad de acceder a un IFE o a alguna otra forma de ayuda social. Es algo que también se viene charlando en el instituto, que lo he escuchado en alguna otra participación que he tenido, y que si llevamos esos números solo a la población activa de Santiago del Estero, nos encontramos que casi el 80% de la población activa ha tenido que ser asistida por el Estado Nacional en este caso, con esos aportes que tuvo que hacer a través de las habilitaciones de partidas especiales para ayuda, para poder paliar la crisis que ha generado esta pandemia, y que se suma a la crisis que ya veníamos registrando del gobierno saliente, ¿no? En este sentido, quisiera
compartirles dos videitos muy cortitos de 1 minuto cada uno que hablan acerca de esta cuestión de la acumulación excesiva de riquezas y de cómo las personas con mayor poder adquisitivo, con mayor concentración de riqueza, han logrado generar un discurso en el cual encuentran defensores en el sector en el cual debiera ser el sector beneficiado, defensores que en lugar de estar contentos con proyectos como el que estamos conversando esta tarde, se encuentran defendiendo a aquellos que más tienen en detrimento de los que menos tienen, obviamente, ¿no? Si me dan 2 segunditos, les voy a compartir el video. ¿Se vio bien el primer video? No sé, Guadalupe, si se pudo ver. No, no se ha podido ver el video, Walter. A ver, intento una vez más y si no ya pasamos porque estas cuestiones... vamos a ponerlo, intentar ponerlo una vez más. A ver ahí, díganme si se puede ver. No, no se ve el video. No se ve, bueno. Después por chat les voy a pasar los links porque evidentemente he tenido un problema técnico y no se puede compartir. Así que se los dejo después como para que lo puedan ver. Son 2 videitos muy cortitos de 1 minuto cada uno. El cual da cuenta de un poquito de lo que estábamos conversando. Bueno, para finalizar mi participación, les quería comentar que justamente en la jornada de hoy hemos estado participando de un programa radial local, alguno lo ha visto, lo ha escuchado, perdón, César me decía hace un momento que lo estuvo escuchando, y en el mismo surgía una cuestión que tiene mucho que ver con esto de las mezquindades de los sectores económicos concentrados de nuestro país. Hablábamos a raíz de la cuestión bimonetaria que sufre nuestro país, a través de la cual el empresariado ha encontrado unas riendas virtuales, por decirlo de alguna manera, para poder extorsionar a distintos gobiernos, del cual no escapa el gobierno de Alberto Fernández, y en el cual lo linkeábamos hoy cuando estábamos conversando en la radio, y creo que es importante destacarlo. Si este proyecto avanza, si bien es un aporte extraordinario y por única vez, nos va a dejar puesto sobre el tapete y nos va a dar la posibilidad por ahí de generar nuevos proyectos que tengan que ver con acotar ese margen de maniobra que tienen los grupos que concentran mayor riqueza en nuestro país y que son absolutamente mezquinos con el resto de la sociedad.
Así que hablábamos de eso hoy en la radio, y creo que la importancia de este proyecto, de que avance este proyecto, de que se transforme en ley, no solo tiene que ver con los beneficios directos que va a traer aparejado al poder generar fondos que permitan, al menos se calcula que se van a recaudar 300.000 millones de pesos, que sería más o menos el 50% de lo que hablábamos hoy del incremento de las partidas que se autorizaron en mayo, pero más allá de ese beneficio directo que vamos a poder obtener, es importante que se quede al descubierto, es importante un poco lo que decía Cristina en su carta, de poder buscar un consenso para poder salir de esta situación de que un grupo que concentra el poder y la riqueza en el país trabaja solo con el solo objetivo de conservar esos privilegios en detrimento del resto de la población. Bueno, creo que estoy un poquito excedido con mi tiempo. Le pido disculpas a los demás disertantes de la jornada de hoy, y ya con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Walter, por su aporte. Seguidamente hace uso de la palabra la diputada María Lucila Macín, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Chaco. Ella es profesora de Ciencias de la Educación. Adelante, Lucila. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por este espacio y este ámbito de discusión. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a Eliana por la invitación y porque este encuentro también sea federal, ¿no? Acá la veo a Alicia Aparicio, también diputada de nuestro bloque, así que hay una clara invitación, ¿no? De que podamos discutirlo de manera federal con la representatividad de dos compañeras que circunstancialmente nos toca ocupar una banca, pero me parece que lo más importante de estos ámbitos tienen que ver justamente con generar un ámbito de discusión política y que fundamentalmente nos sirva a los militantes a la hora de discutir y sobre todo también de desmitificar algunas concepciones y algunos aspectos que se hallan alrededor de esta discusión. Bien lo remarcaba Walter respecto a cuál es la relevancia de este proyecto, pero sobre todas las cosas también cuáles son los ataques que también vienen sufriendo este tipo de medidas por un sector de la política, pero fundamentalmente también por un sector de nuestra sociedad, y creo que como militantes políticos tenemos la responsabilidad de salir a defender, a generar esa batalla cultural que siempre mencionamos y siempre bregamos respecto a las políticas públicas que se diseñan desde nuestro gobierno, un gobierno nacional, popular, democrático, y yo agrego feminista, como bien lo dijo Cristina, pero me parece que es indispensable poder empezar a conversar entre todos en base a algunos ejes que dan de alguna manera el vínculo, la relación desde donde partimos, ¿no? Creo que es indispensable poder pensar cuál es el contexto en el que nos encontramos en función de la discusión de este proyecto de aporte solidario extraordinario, y que claramente se da a partir de un contexto económico, social, de pandemia que no es menor. Creo que aquellos que también tuvimos representatividad a partir del 10 de diciembre del 2015 hasta el 2019, también nos hemos encontrado en el Parlamento Nacional con un sinnúmero de discusiones de leyes que hacen, o que hacían, mejor dicho, a defender determinados intereses que desde mi criterio tiene que ver justamente con responder a un determinado sector de nuestra población, y que ha significado justamente la discusión a partir de proyectos legislativos vinculados a beneficiar a un sector de nuestra población, pero también que el macrismo se ha ocupado y se ha dedicado a aquellas discusiones que no podía pasarlas por el Congreso de la Nación, las sacaba por decreto, y eso ha determinado de alguna manera el encuadre y el contexto nacional que nos encontramos en función de privilegiar a un determinado sector y debatir y discutir leyes que nada tenían que ver con la realidad de la mayoría del pueblo argentino, y que sí
podemos pensar justamente en cuáles fueron esas leyes a grandes rasgos, porque no quiero detenerme en estas cuestiones, pero sí viendo la necesidad de poder sumar al debate y a la discusión cuáles fueron las leyes que a nosotros nos ha tocado discutir en el Congreso de la Nación durante el 2015 al 2019, y todas tenían que ver justamente con eliminar impuestos, otorgar beneficios a todos los sectores más poderosos de nuestro país, y eso tenía que ver con eliminar impuestos, por ejemplo, a las minerías, o discutir en el Congreso de la Nación la eliminación del impuesto al champán o el impuesto a los autos de lujo. Digo, hay una matriz política, económica, que claramente el neoliberalismo se ocupa y se encarga de definir en cada una de las agendas políticas, pero también de determinar en la ley de leyes cuáles son las prioridades. Bueno, el macrismo ha definido y ha decidido que la prioridad en su momento tenía que ver con el pago de intereses de deuda, y eso se ha reflejado claramente en desvalorizar cada una de las políticas que tienen un impulso equitativo, igualitario, que podemos pensar en aquellos sectores que menos tienen. Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido 4 años donde no hemos discutido ninguna ley que haga a las realidades que los argentinos y las argentinas veníamos atravesando en su momento. No hemos podido discutir una ley antidespidos, o la discutimos y inmediatamente la derogaron. No hemos podido discutir los incrementos tarifarios que se han generado sistemáticamente durante los últimos 4 años. Bueno, este panorama y este contexto con el que nos encontrábamos en la Argentina, nos tocó gobernar, nos tocó asumir un gobierno justamente donde la matriz productiva estaba en caída, donde la inversión por parte del Estado Nacional también estaba en caída, donde claramente el macrismo lo que ha pretendido y lo que profundizó tuvo que ver con la destrucción sistemática de la actividad económica, y cuando cae la actividad económica, lo que más rápido cae también es la inversión por parte de determinados sectores, tanto privado como público. Y en ese sentido me parece que es importante poder pensar cómo fuimos sorteando de alguna manera a partir del Frente de Todos, a partir de una nueva gestión, cada uno de estos obstáculos, y entendiendo cuál era la realidad que nos tocaba gobernar, sin saber que inmediatamente y a los pocos meses de haber asumido nos teníamos que encontrar con una situación de pandemia, y que claramente debimos redefinir muchísimo las prioridades, y esto creo que está reflejado en los esfuerzos permanentes que viene haciendo el gobierno nacional y también todos los argentinos y las argentinas para salir de esta profunda crisis, tanto económica como también sanitaria. Y en eso me parece que es importante poder reflejar o poder determinar en algún punto de volver a recuperar la esperanza, ¿no? Porque creo que si hay algo que nosotros tenemos en claro, quienes tenemos una representatividad institucional y política, tiene que ver con qué le devolvemos a la sociedad, ¿no? Y creo que en el plano personal, o al menos a lo que a mí respecta, la verdad que volvimos a jerarquizar institucionalmente el Congreso de la Nación y volver a definir una agenda a puertas abiertas, volver a definir una agenda y a discutir una agenda vinculado a las demandas del pueblo argentino, y lo hemos hecho de manera muy rápida y contundente, que tuvo que ver, por ejemplo, con lo que significó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que la discutimos y la votamos en el mes de diciembre. Y si podemos repasar de manera muy rápida cada una de esas medidas, o las medidas que el gobierno de Alberto y de Cristina ha tomado a partir de diciembre, tiene que ver justamente con declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, a partir de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Se pudo habilitar justamente, o se pudo hablar nuevamente de un congelamiento de tarifas en el sector energético y la intervención a los organismos y a los entes reguladores de tarifas.
recuperamos la capacidad tributaria, algo que el macrismo también se ha encargado justamente de atacar fuertemente, con la creación del impuesto país, con los bienes personales, con los derechos de exportación. Se expresó la voluntad clara y precisa de reponer la sostenibilidad de la deuda pública, la deuda externa. Ampliamos la capacidad de financiamiento del Banco Central al Tesoro. Entre enero y febrero claramente se volvió a recuperar en cierto porcentaje el salario real privado registrado, cuando había caído 21 puntos en los últimos 4 años. Bueno, volvimos a recuperar ese poder adquisitivo a un 9%, que sabemos que no alcanza, pero que de alguna manera este es el fiel reflejo de la voluntad política que tiene un gobierno de empezar a pensar de abajo hacia arriba, como bien dice el presidente Alberto Fernández. Durante todo este transcurso y a partir de la discusión de la ley de solidaridad, nos encontramos con la pandemia, ¿no? Y la pandemia también nos llevó justamente a pensar en la capacidad de una asistencia al sistema sanitario, que obviamente ha sido también desfinanciado y desmantelado por parte del macrismo, en la adquisición de insumos y equipamientos para morigerar toda la situación del COVID. Se ha instrumentado una serie de políticas destinadas a proteger a las familias, a la producción, al empleo, así como también asistir a las administraciones provinciales, que todos los compañeros y compañeras que estamos acá sabemos lo difícil que ha sido transitar estos 4 años en cada una de nuestras provincias, donde las demandas eran innumerables. Bueno, los gastos implementados en toda esta pandemia promedian alrededor de los 870.000 millones de pesos, y que eso, ahí también se encuentra, por ejemplo, lo que es el IFE, lo que es la ATP, lo que son los bonos a los jubilados y jubiladas, a los pensionados, lo que significó el plan de alimentación, plan alimentario que se trabaja a partir de desarrollo social. Bueno, creo que este es el cuadro y el mapa de las decisiones políticas que se vienen asumiendo y que se vienen tomando, insisto, con un enorme esfuerzo y con una enorme voluntad política de poder salir de esta pandemia y de esta situación que claramente nos afecta a todos y a todas. Ahora, en ese marco y en este contexto, ¿no?, de pandemia que venimos atravesando, se comienza, ¿no?, de alguna manera a instalar o a discutir o a diseñar lo que es el proyecto para el aporte solidario extraordinario, que, como bien decía Walter, es por única vez y que está focalizado a un determinado sector de nuestra población que han declarado el mayor patrimonio, los mayores ingresos en nuestro país. Y en eso también nos encontramos con algunas expresiones políticas y mediáticas que, como bien decía al principio, intentan confundir a la sociedad, intentan chupar a un sector de nuestra sociedad, desprestigiando este proyecto y de alguna manera también focalizando a aquel sector de nuestra sociedad que tienden a llamarse apolíticos o que la política no le interesa. Bueno, creo que en definitiva, insisto nuevamente en esto, que como militantes políticos tenemos la responsabilidad de generar esa batalla cultural y sobre todo volver a poner al Estado como centro de la escena para poder garantizar la calidad de vida de todos los argentinos y las argentinas. En ese contexto, como bien decía, se han generado y se han perpetrado en los grandes medios nacionales determinadas expresiones de un sector de la población respecto a el debate de este aporte. Como es de público conocimiento, por supuesto que existen las maniobras políticas para no discutir determinados temas, y eso tiene que ver con justamente poner en duda la metodología, por ejemplo, que hoy se utiliza en la Cámara de Diputados producto de la pandemia, como son las sesiones telemáticas, como son las comisiones y funcionamiento telemático. Bueno, con el aporte solidario extraordinario pasa lo mismo, sucede lo mismo, donde algunos
argumentos o estrategias discursivas apuntan justamente a poder instalar que es un nuevo impuesto al blanqueo, que sería inconstitucional volver a gravar algo que fue eximido. Hubo algunas confusiones, por ejemplo, entre personas físicas y jurídicas. Para algunos afecta a las empresas, para otros a los empresarios que dan empleo, ¿no? Y creo que los medios y el PRO en particular sugirieron la defensa justamente de manera muy amplia al sector empresariado por parte de la clase media urbana, como que aquel sector empresariado de nuestro país es el que fomenta el empleo y que hoy nosotros estamos atacando en particular al sector empresariado. Muy lejos de eso, creo que lo que dice justamente ese relato es que hay un sujeto central en la reconstrucción del país post-pandemia, y lo que pretende instalar la oposición tiene que ver con que ese sector representa al empresariado. Entonces empieza a ocupar el lugar del Estado, el empresariado, como garante o como protagonista central para poder salir de esta situación de pandemia que estamos atravesando. Con lo cual, así como se acepta que el Estado es central en la contención de la crisis, sostienen implícitamente que ese mismo Estado debe delegar o debe transferir ese protagonismo al empresariado para la salida de la crisis. Con lo cual, esto está muy claro en que lo que pretenden justamente es cambiar el rol o cambiar de jugador y decir que el Estado es suplantado por el sector empresario. Yo creo que esta discusión o este debate, no quiero extenderme porque estoy mirando que me pasé mucho del tiempo, y por ahí también Alicia va a hacer referencia justamente a los puntos centrales del proyecto. Creo que es indispensable poder pensar en que discutamos en el Congreso de la Nación una ley con estas características que va a tener una recaudación aproximada o estimada de los 300.000 millones de pesos, que solamente eso representa, escuchen bien este dato, el 34% de todo el gasto imprevisto que hemos tenido como Estado, producto de la pandemia, para afrontar cada una de las situaciones. Así que para nosotros es sumamente importante poder someterlo al debate, que pueda estar en discusión del Parlamento, pero fundamentalmente en discusión de nuestra sociedad, pudiendo entender que se trata de un aporte que alcanza aproximadamente a 12.000 personas, que alrededor de la mitad de esas personas alcanzadas tienen entre 200.000 y 400 millones de pesos, y que ese aporte inicia con riquezas declaradas a partir o no superiores a los 200 millones de pesos. Se estima recaudar, como dije anteriormente, 300.000 millones, y estará destinado justamente a la provisión de insumos y medicamentos, que es fortalecer justamente la situación de pandemia que venimos atravesando, de poder destinar a infraestructura con trabajo local en barrios populares, y que me parece que eso es una política absolutamente territorial, inclusiva, y sobre todo también para poder morigerar las condiciones de hacinamiento o estructuras sanitarias deficientes que nos encontramos en los territorios. Se prevé también que esa recaudación esté destinada a los subsidios para las pymes, para las MIPYMES, con lo cual digo, por ahí desterramos esta idea de que estamos en contra del sector empresario de nuestro país. También hay un financiamiento destinado para lo que son programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de YPF, y el financiamiento para el programa Progresar, que claramente lo que busca es justamente poner el centro de escena en la educación pública, en la educación de nuestro país, en la educación obligatoria, y sobre todo necesitamos de estos programas y de estas políticas públicas para impulsar nuevamente que los pibes y pibas en nuestro país vuelvan a estar en las escuelas, y que vuelva a ser una garantía y un derecho humano que se debe garantizar para todos y todas. En definitiva, creo que esta ley es justamente el fiel reflejo de una demanda explícita que tenemos como Estado, y que sobre todas las cosas también comienza a ser el fiel reflejo, o a pensar en los diseños también que se vienen pensando, programando en otros países, porque esto también es importante poder remarcarlo. En otros países también es una discusión que se viene dando, como es el caso de Alemania, de España,
del Reino Unido, entre tantos otros, pero que de alguna manera también muestra la necesidad de poder contar con este aporte que claramente va a estar destinado a ejes centrales que hacen a la calidad de vida de todos los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lucila. Muy claro su aporte. Para finalizar, le damos la palabra a la diputada Alicia Aparicio, diputada del Frente de Todos por Buenos Aires, licenciada en Economía y cofirmante del proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario. Adelante. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Saludar a mi compañera de banca. ¿Se escucha bien? Sí. Saludar a mi compañera de banca, Lucila. Realmente un gusto compartir con ella esta charla, también a Walter. Y bueno, y un saludo fundamentalmente a todo el equipo del Centro de Estudios que me ha invitado. Yo soy firmante junto con quien han creado el proyecto, es Heller y Máximo Kirchner, han llevado adelante este proyecto, yo soy firmante del proyecto también, así que la idea es un poquito contarles de cómo armamos la charla. Vamos a mostrarles un video, espero que funcione, que nos salga bien, un videito que es un poco el disparador del tema y que es un video en donde en ese entonces, es del 2001, en donde Patricia Bullrich era ministra de Trabajo y en un canal de televisión ella es invitada y ahí se encuentra el expresidente Néstor Kirchner, que en ese momento era gobernador. Así que la idea es pasar ese videíto, hacer un resumen del contenido de la ley, o sea, ya Lucila se ha hablado del tema, pero bueno, con unos, como dice el presidente, con unas filminas vamos a hacer, y razonar un poquito sobre el proyecto, después ver los argumentos de la oposición, y charlar sobre cómo confrontamos esos argumentos. Y bueno, y después un poquito de esperanza y ver cómo salimos de esta situación y qué nos tiene preparado el gobierno nacional y cuál un poco es el camino que nos va a marcar. Así que si Sabrina, que es mi asesora y la que me ayuda, si puede pasar el video. ¿Cómo están? ¿Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra? ¿Y por eso estamos de ajuste en ajuste? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura, pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Pero cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Ser audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Bueno, esto es, parece actual, ¿no es cierto? Lo podíamos extrapolar a este momento y nos cerraría totalmente. La idea es empezar un poquito a ver parte de lo que es el aporte solidario, extraordinario de las grandes fortunas, y tenemos ahí, como dice el presidente, la primer filmina que nos plantea bueno, que es un aporte por única vez, como ya dijeron los que me precedieron, y alcanza a personas humanas de elevado nivel patrimonial.
solo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones, para que tengan una idea. Mati apenas entra en este primer tramo, o sea, para que tengan una idea de qué personas estamos hablando. Una alícuota del 2% que se va incrementando de acuerdo al patrimonio mayor. Se trata aproximadamente, porque esto nos informó la AFIP, que la AFIP nos puede informar la cantidad, pero no tiene permitido por ley dar a conocer qué personas son, se trata aproximadamente de 9.298 personas, es decir, no alcanzan a las 10.000 personas. Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte van entre 200 y 400 millones. Ahora, la mitad de lo que se va a aportar, que como bien decía Lucila, son 300.000 millones de pesos, lo explican las 253 personas de estas 9.298. Las personas que tienen bienes en el exterior, por esos bienes deben pagar un 50% más de alícuota. Se estima recaudar, bueno, como ya dije, 300.000 millones, que como decía bien Lucila, representa el 34% del gasto total que se va a hacer en relación a la pandemia en nuestro gobierno nacional. Los objetivos ya los vimos, digamos, los pueden leer, yo para no repetir y que se haga muy extenso, pero son bien definidos. Bueno, comprar equipamiento de salud, el apoyo a las pymes con subsidios secretos, urbanizar barrios populares, tomar a vecinos de las mismas zonas, hacer obras y equipar YPF para producir y envasar gas natural. Esto fundamentalmente apunta a no tener que importar gas natural y que no se nos vayan divisas en ese concepto, y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que más chicos y jóvenes puedan seguir estudiando. O sea que está bien definido hacia dónde va el dinero. Bueno, la situación que hace, digamos, que lleguemos a la necesidad de tener que revisar esta ley, es que, bueno, nos encontramos con una situación de una actividad económica deprimida. No vamos a volver al detalle porque tanto Walter como Lucila se han referido a eso. Una alta inflación que llegó al 54% en diciembre cuando asumimos, un Estado totalmente desfinanciado porque hubo disminución de impuestos a los sectores más pudientes, un endeudamiento realmente que en dólares que equivalía al 90% del Producto Bruto Interno. Esto dio como origen la necesidad no solo de todo lo que explicó Lucila en su momento, de las leyes que estuvimos votando allá por diciembre, enero, sino que además era necesario trabajar sobre un aporte más, una necesidad de poder llegar holgadamente a terminar el año y que este aporte con tantas personas que realmente han perdido su trabajo o lo van a perder, muchos empresarios, empresas pymes que van a tener que cerrar sus puertas, comerciantes, es importantísimo que este sector, que es el 0,02% de la población, es un sector muy, muy reducido, que esto es lo que demuestra y lo que nos lastima como personas, como militantes, ver que tan pocas personas concentran una concentración de capital tan feroz. Entonces es necesario, sabemos, crear riqueza, pero más necesaria es repartirla de una manera más equitativa, es decir, los ingresos nacionales deben repartirse de otra manera, y ese es el mandato que tiene el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, un poco lo que nos enseñara Perón, el 50% para el capital y el 50% para el trabajo. Nosotros no estamos en contra de los ricos ni somos clasistas, no somos un gobierno de clases, somos un gobierno que le duele la justicia y que quiere mayor igualdad de oportunidades para nuestros conciudadanos. Entonces el proyecto es, a mi entender, es razonable, es de sentido común, más en el contexto que vivimos. Entonces yo pensaba que cuando se discutió en la comisión de presupuesto, iban a ver como la población, más del 70% la apoya en las encuestas, que la oposición, en este caso de Cambiemos, más allá de las ideologías, le iba a parecer
normal, ¿no es cierto?, razonable, de sentido común, como dije, apoyar, pero por el contrario no apoyaron, no votaron el dictamen, y realmente sentí pudor y sentí vergüenza de ver cómo se defendía un sector tan chiquito en contra de un sector como es el grueso de los trabajadores, los sectores medios, las pymes, los profesionales que la están pasando realmente mal. Si me podés pasar un poquito bueno, y aquí la realidad que tenemos en esta filmina, las críticas que nos hicieron durante esa jornada de tratamiento del proyecto en presupuesto, en la Comisión de Presupuesto, bueno, nos planteaban que era un impuesto, insistían con que no era un aporte, y la realidad que si nosotros analizamos cómo podemos rebatir eso, bueno, porque los impuestos tienen continuidad en el cobro, y este es un aporte por única vez, extraordinario. No engrosa las rentas generales, sino que va a un fin totalmente determinado, como los que ya vimos. Entonces, por lo tanto, no es un impuesto. Después, que grava, es una doble imposición. A ver, no grava bienes personales, sino que lo toma como base para su aplicación. Entonces, son dos cosas bien diferentes, aunque se parezcan. Entonces, bueno, después también plantearon que tenía problemas jurídicos la ley, que vamos a tener una catarata de demandas, y la realidad es que es difícil que el Poder Judicial, ante más de un 70% que apoya la ley, vaya a plantear que es inconstitucional una ley que afecta al solo 0,02% de los contribuyentes. Pero más allá de eso, les recomiendo leer el ciclo de actualidad tributaria que realizó el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la capital, que no es precisamente afín a nosotros, sino a Cambiemos, y el video está en internet, y como conclusión, después de estudiar el proyecto de ley, lo que plantea es que es perfectamente constitucional y absolutamente válido desde el punto de vista jurídico, con lo cual ese argumento también podemos confrontarlo. Después nos hablan que es confiscatorio, confrontativo. Entonces, bueno, hace 100 años que no tenemos una pandemia, tienen la posibilidad de alguna manera amigarse con la sociedad, este sector, y demostrar que están dispuestos a salir todos juntos hacia adelante. Si nosotros tomamos como ejemplo una persona que tiene 1.000 millones de pesos, luego de que se le aplique la contribución, le quedan 975 millones. O sea, yo creo que nadie cambia sus condiciones de vida sacándole, digamos, o aportando, haciendo este aporte solidario. Después dicen que es confiscatorio. Bueno, la realidad es que yo no escuché a nadie cuando nos endeudaban por encima de nuestra capacidad de pago, en el 90% de nuestro Producto Bruto Interno, a nadie de la oposición decir que eso era confiscatorio, tanto para el presente como para el futuro de los argentinos. Yo creo que van a pasar nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que hasta nuestros bisnietos pagando la deuda que nos dejó el gobierno de Cambiemos. Bueno, después, y esto es lo más el nudo donde ellos, como decía Lucila, trataron de hacer hincapié para confundir y para que, como pasó con lo del campo, de que poder captar el sector medio de la población. Entonces plantearon que era un impuesto a las empresas, a la producción, al trabajo, en contra de la inversión, que se nos iban a ir las empresas, y trataron de ver a ver qué empresa se iba, qué no se iba para sacar. Hicieron toda una campaña publicitaria mayúscula respecto a eso, y la realidad que el aporte recae sobre personas, o sea, sobre la riqueza de cada uno, no es hacia las empresas. No se afecta ni los activos productivos, ni a los pequeños empresarios. Y si fuese así, ustedes imagínense que la cantidad de contribuyentes sería arriba de 1.000.000, 9.300.000. O sea, que esto no es así. Además, los pequeños y medianos empresarios no forman parte de esas 9.300 familias. O sea, la reina, como decía David Brieva, la ven atrás del vidrio, más o menos. O sea,
no están dentro de ese grupo de empresarios. Bueno, los bienes además, que dicen que es confiscatorio, no están valuados al valor real. Todos sabemos que los impuestos se cobran sobre los valores fiscales, con lo cual, y muchos además tampoco declaran bienes personales. Entonces estamos hablando de un grupo muy reducido de gente y con una gran propiedad. Durante el gobierno de Macri, además, porque nos hablan de la inversión, nos decimos, bueno, ¿qué pasó? Ellos gobernaron y aumentó la inversión, vinieron los capitales de afuera, y la realidad es que no. No solo que no vinieron, sino que además le bajaron los impuestos, como bienes personales, ganancias y los aportes sociales, a 7 puntos significó eso del Producto Bruto Interno, del Producto Bruto del país. Y la inversión no vino, no creció, no hubo derrame, cerraron 25.000 empresas, la desocupación alcanzó 2 dígitos, del 5% al 11%, la pobreza subió, hubo fuga de capitales legales, porque ellos dieron la posibilidad, el gobierno anterior dio la posibilidad legal al abrir el mercado de capitales y al liberar el mercado de cambios, de que el dinero entrara y saliera y hiciera como les parecía y se llevaran los dólares así como se los llevaron, que si hubiera sido para producir, bueno, por lo menos estábamos pagando las inversiones que se hicieron en fábricas, en distintas inversiones productivas. No es así, solamente entró, hicieron una bicicleta financiera y se fue. Además, a ver, ¿qué le podemos decir cuando nos dicen que es en contra de las empresas porque no va a haber inversiones? La realidad es que las grandes empresas no se financian con los bienes de sus dueños. Estas grandes empresas tienen mercados para financiarse a nivel externo, con bancos internacionales, con bancos nacionales, es decir, no ponen dinero de su bolsillo para financiar sus empresas, es decir, no ponen en riesgo su capital privado. Y bueno, mal podemos decir que afecta el mercado de trabajo cuando están bien definidos los destinos de estos fondos. Fundamentalmente va hacia las pymes, hacia la producción de gas, hacia formas más, hacia incentivar la actividad de los jóvenes y el estudio. O sea que la realidad no hay manera de que esa prédica o ese argumento cale si nosotros tenemos los elementos para rebatirlos. Y de eso se trata, por eso estas charlas y por eso tener que explicar esto que es importante. Bueno, después una de las argumentos, y para ir terminando, es la presión tributaria excesiva. Dice, mayor que los países europeos. Siempre parece que en la Argentina pagamos más impuestos que en cualquier otro país del mundo. Cuando el presidente, no sé si se acuerdan, estuvo reunido con Angela Merkel, le preguntó por qué en la Argentina los ricos pagan tan poco. Entonces, si nosotros miramos vemos esa afirmación y la analizamos, vemos que es falsa también, que en la Argentina la presión tributaria es del 31,3%. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es alrededor del 34% del PBI. Estamos hablando de países que están en el G20, países de Europa Central. La presión impositiva en algunos de esos países que son miembros de la OCDE, es Francia, Noruega, Finlandia, superan el 50%. Pero si además nos fijamos en los impuestos sobre el patrimonio en la Argentina, o sobre los ingresos, representan el 5% del PBI. En los países europeos representa el 13,4%, o sea que los ricos pagan más en Europa que acá. Los impuestos sobre los bienes y servicios, que son el IVA, por ejemplo, que son regresivos. ¿Por qué decimos que son regresivos? Porque una persona que vive de su sueldo prácticamente gasta todo su sueldo comprando, adquiriendo bienes, servicios, proporcionalmente gasta más de su sueldo en bienes y servicios que uno más rico que le queda para depositar dinero, para poner interés o para comprar alguna otra cosa o guardar bajo el colchón o donde lo guarden su dinero. Es decir, entonces en la Argentina ese impuesto que es regresivo representa el 14,5% del PBI. En los países
que estamos hablando y que nos quieren comparar la oposición, tan solo es del 11%. O sea que, en definitiva, en la Argentina, evidentemente, la presión tributaria no recae sobre las grandes fortunas o sobre los sectores de mayores ingresos. Bueno, aquí, si podés pasar, Sabri, la otra filmina, como dice Alberto, digamos, la idea es dejarles esperanza de que nuestro gobierno está haciendo bien las cosas, que está llevando adelante una política respecto al dólar adecuada, es no perder divisas. Nosotros tenemos un problema de crisis recurrentes en el país. Cada 5 o 7 años se fueron acortando, antes de cada 10, en donde cuando nosotros ahora con la capacidad ociosa que tenemos en las empresas, que están trabajando al 60%, se tienen 40% de capacidad ociosa, vamos a crecer el año que viene, más si tenemos la vacuna que nos va a permitir no pasar por la segunda ola, como en Europa, pero vamos a llegar a un límite en cuando cubramos ese 40% que nos falta, el 100%, nos vamos a encontrar que para seguir creciendo nosotros tenemos que importar bienes de capital. Y esos bienes de capital se pagan en divisas. Más tenemos que pagar en el 2024, empezar a pagar la deuda, que ahora pudimos negociar y que nos den un impasse y nos den un desahogo. Para eso necesitamos entonces trabajar mucho sobre las exportaciones, no solo el crecimiento interno, sino sobre las exportaciones. Vamos a tener una serie de medidas para fin de año respecto a cómo se va a llevar adelante y cómo se va a trabajar, porque se está trabajando además en un proyecto de ley que va a venir al Parlamento sobre el Consejo Económico Social, en donde ya el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía están trabajando con los distintos sectores económicos. Se han llevado adelante una serie de puntos, 10 puntos que después ustedes nos van a ver acá, en donde se han puesto de acuerdo tanto los sindicatos como los empresarios y el gobierno para llevar adelante este Consejo Económico y Social que nos permita dar una salida. Es decir, ¿cómo salimos? Por arriba, como sale siempre todo gobierno peronista, con un consenso entre el Estado como eje, los empresarios tanto de la agricultura, tanto de la industria como de los servicios, y el sector sindical, trabajando todos juntos para el país. Estas condiciones están dadas, se está trabajando sobre eso, y los 10 puntos son importantes. Si los pones un poco a lo que me estaba hablando, por ejemplo, vamos a necesitar exportar más, un poco por lo que yo le estaba diciendo, de que necesitamos no llegar a otra crisis, contar con los dólares suficientes para cuando terminemos de ocupar toda esa capacidad ociosa que tengamos y necesitemos más dólares para seguir creciendo, los tengamos a través de la exportación. Y hay muchas posibilidades, sobre todo en Oriente, China, Malasia, todos los países de Oriente en que podemos colocar nuestras producciones. No sobra ningún sector productivo, todos son importantes para el desarrollo. La falsa antinomia mercado interno y mercado externo. No hay futuro sin políticas productivas que fomenten la creatividad y la innovación. Ninguna política productiva será sustentable si no contempla la dimensión ambiental, que eso es importantísimo para seguir creciendo. O sea, muchos productores no lo entienden y que si no cuidamos el medio ambiente, perdemos mercados como los europeos, que ya te ponen requisitos para que uno exporte, porque si no vienen con un cuidado del medio ambiente, no los aceptan. Por lo tanto hay que trabajar muchísimo en eso, pero además hay que trabajar para poder tener un país sustentable, una macroeconomía estable para el desarrollo productivo y la creación de empleo de calidad, un Estado que promueva la inversión privada y la productividad para bajar la pobreza y la desigualdad. Una buena política productiva debe reducir las brechas de género. La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente. Un poco lo que les estaba hablando para evitar esas crisis. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Es decir, se está mirando el país federal, se está mirando el sector exportador y el crecimiento interno. Yo creo que tenemos muchísimas esperanzas.
comunicarle este mensaje, que tenemos que seguir peleando cada cosa y defendiendo nuestro gobierno, que está atacado por muchísimos lados, los medios concentrados, bueno, lo que ustedes ya conocen, que no hace falta que yo se los repita. Así que, compañeros, creo que tenemos salida y que bueno, que vamos a salir adelante y que ojalá podamos votar esta ley que no entienden aquellas personas que más tienen, que están sentados arriba de un polvorín, y que es necesario que demuestren que también ellos quieren colaborar, porque como le decimos los políticos a las personas que pierden su trabajo, que han perdido su empresa, su comercio, que los que más tienen no ponen. Entonces yo creo que es un momento crítico y ojalá podamos, toda una negociación, pero ojalá la podamos sacar. Y encontremos la cantidad tengamos la cantidad de diputados que la apoyen. En senadores estamos más holgados, pero en diputados estamos muy justos. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, diputada. Sí, vamos a leer si es que tienen alguna pregunta o pedir la palabra. El compañero Carlos Miranda, Isabel Romero, quiere hacer una pregunta. No sé si pueden activar el micrófono. Sí. Ahí está. Un gran honor y un gran saludo para los tres compañeros disertantes, las dos compañeras, la del Chaco, la de Buenos Aires, y el compañero sí, que creo que de Santiago, que han abundado con todo su conocimiento y su información veraz de lo que está pasando, del momento de la crisis que estamos viviendo. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que ellos están planteando, pero al mismo tiempo saco la conclusión, no dejo de pensar, cuando conozco la realidad en parte por lo que expresa el compañero sí de Santiago del Estero y lo que pasa a nivel nacional con el proyecto de ley mal llamado solidario, porque de lo que se trata es de sacarle a la fuerza y aún así no podemos, todo este panorama que ustedes han brindado muestra la extrema debilidad en la que estamos como pueblo, que todavía estamos llenos de expresiones de deseo, que tenemos que usar palabras y conceptos para no herir la susceptibilidad de los saqueadores, que los tenemos que tratar con guante blando, que no podemos echar mano a todo lo que durante décadas han venido saqueándonos, porque esa es la realidad, saqueo que cuesta mucha vida, como la principal propiedad privada del ser humano, y no la basura esa que los medios nos quieren meter en la cabeza, la propiedad privada de la tierra y los medios de producción. Eso es producto también todo del saqueo, pero la gravedad de todo esto es que nos muestra una vez más qué débil que somos. Somos muy débiles. Y yo creo que el tema de la pandemia, que para mí, mi punto de vista muy personal, no deja de ser una absoluta revolución biológica producida por el neoliberalismo, pero más allá del neoliberalismo, que es una forma del capitalismo saqueador y asesino a nivel mundial, ha provocado esta enorme crisis de la cual todos tenemos que aprender y sacar conclusiones, que ya nada puede ser como antes, porque así es una revolución. Nada tiene que ser de lo de antes, ni las herramientas anteriores nos sirven para el futuro. Esta es una crisis muy profunda, una crisis de la humanidad que nos puede llevar al exterminio de la especie humana. Entonces, me aflige a mí que no estemos abocados en la búsqueda de nuevos conceptos, de nuevos análisis de esta realidad que estamos viviendo, muy difícil, muy grave, que cuesta millones de vidas, que cuesta muchísimas frustraciones, y resulta que aquellos que provocaron directa o indirectamente esta situación global no están pagando los costos que deberían pagar. Incluso tenemos que ser suaves con ellos. En el caso de Santiago del Estero, todos sabemos quiénes son los saqueadores de Santiago del Estero de mil maneras, a través de los tarifazos, a través de los créditos de los bancos, a través de las tarjetas,
a través del ensañamiento con los bosques, con las propiedades de la tierra, de los campesinos, de los asesinatos, de mil cosas, de los bajísimos salarios, y como dice el compañero, sí, de la extrema pobreza de Santiago del Estero, potencialmente muy rica, pero potencialmente muy rica. Y tenemos saqueadores de Santiago que manejan los dineros públicos y los dineros privados, y cuando a ellos se les antoja, los sacan del país y ponen afuera. Y tenemos que ser suaves todavía con ellos y convivir con ellos. Y eso también a nivel nacional. Realmente es muy triste lo que nos está pasando. Y si no nos ponemos a pensar que tenemos que lograr una herramienta de unidad, como decía el compañero Chávez, fundamentalmente, la ideología nuestra tiene que ser la unidad y trabajar por la unidad del pueblo agredido. Y al que cometió delito, al que robó al pueblo, hay que marcarlo a fuego. No podemos andar con manos blandas, siempre y cuando la relación de fuerza nos permita, por supuesto. Tenemos que avanzar sobre ello. Si no, me parece que no hay otra manera. No existe, yo no conozco otra manera que se pueda recuperar los recursos robados por aquellos cachafaces de toda la vida, que todos los conocemos. Criminales, realmente. Compañera, esto es un enorme placer poderlas conocer a usted y hablar, y yo creo que esto lo tenemos que multiplicar por miles de entrevistas, de charlas, de diálogo, de información, a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional. Tenemos que estar más en contacto entre todos. Espero que apenas salgamos, tengamos la vacuna que nos va a hacer comunistas a todos, por supuesto, que también no deja de ser una cosa muy buena. Podamos juntarnos más, vernos más las caras, poder debatir, poder discutir, hacer más asambleas, ir a los barrios, hablar con la gente, hablarles de las causas de cómo estamos. ¿Cuáles son las causas? No solo los efectos, las causas y los responsables de las causas, que es lo que está faltando hoy en la población en general. Por eso vemos pobre gente apoyando a los ricos. Esto es increíble, defendiendo los intereses de los ricos. Esa es la mayor derrota que tenemos como campo popular. Bueno, yo creo que en ese punto tenemos que hacer hincapié. Muy bien la información que las compañeras nos han dado. Estoy muy agradecido acá con la compañera Isabel, que siempre estamos siguiéndolo a todo lo que los compañeros arman en función de estar mejor informados. Ya vamos a salir de esta pandemia y nos veremos la cara y estaremos más juntos como debe ser pronto. Muchísimas gracias, compañera. Disculpame, Guadalupe, ¿puedo agregar algo a la preocupación del compañero? Sí, por supuesto. Respecto a la debilidad que él hablaba, sí, es cierto, estamos muy débiles. Imagínense que cuando un país pierde su capacidad de libre determinación con la deuda que en la que nos han metido, generalmente necesita cómplices adentro, ¿no? Eso no se hace solo. Y además se han bastardeado las instituciones como la justicia. Entonces, cuando se debilitan las instituciones, el poder real, el poder económico es mucho más fuerte. Entonces nosotros tenemos instituciones débiles, porque en cualquier país serio, como en su momento decía Néstor Kirchner, cualquier país serio lo que hace, los aportes que se tienen que hacer generalmente se hacen de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno. Es lo lógico, sería lo de sentido común, pero se han trastocado tanto las cosas y las instituciones han perdido fortaleza, que hoy hay que aclarar que es de sentido común que paguen los que más tienen, cuando en cualquier país es normal que sea así. Entonces, esto lo vamos a ir subsanando en la medida que nos podamos fortalecer nuestras instituciones. Y para fortalecer nuestras instituciones, el pueblo nos tiene que ver que damos soluciones, y al mismo tiempo desde nuestro gobierno central, los provinciales, y en la medida que el gobierno entienda que estamos dando soluciones en paz, soluciones que realmente crean trabajo, distribuyen mejor, las vamos a ir fortaleciendo las instituciones. Un poco de esto se trata, y la gran concentración, una vez que
hablamos de universalismo y usted son más o menos de mi edad, como veo. Cuando Perón nos hablaba del universalismo, nos hablaba pasando por un continentalismo en donde cada país se sumaba a un continente con su idiosincrasia, con su cultura, y sumábamos hacia el bien común para después lograr un gobierno a nivel mundial, pero de cada país fortalecido. Bueno, esto no lo hicieron los países, la globalización. La globalización la hicieron las grandes corporaciones. Entonces hoy las grandes corporaciones tienen mucho más poder que los mismos estados. Entonces tenemos estados debilitados donde cuando nos pasa esto como que necesitamos seguir creciendo, nos presta dinero a una tasa de interés que no existe en el mundo. En el mundo hoy las tasas de interés son del 1, de menos son negativas. Y a nosotros nos prestaron a un 7%. Miren lo que se ganan arriba y eso es todo nuestro esfuerzo que se va hacia afuera. Entonces, la inflación en Europa es el 3%, le prestan plata a sus empresas a negativa y a nosotros nos prestan a un 7%, o sea que con lo que le pagamos pagan la inflación y de ellos y les queda encima un 4%, pero eso nos empobrece a nosotros porque toda esa plata que se fue afuera fue el esfuerzo de 15 años de los argentinos con los gobiernos de Néstor y Cristina, que se llevaron ese excedente hacia afuera y otra vez estamos empezando de nuevo. Entonces, nosotros debemos fortalecer las instituciones, es muy difícil, seguro, estamos debilitados, pero están todos los países así. La mayoría de los países están así porque la globalización la hicieron las corporaciones, no la hicieron los países. Así que va a haber que remar mucho. Yo creo que la pandemia de alguna manera nos ayudó a todos en el mundo a repensar y ver que tenemos que dar otro tipo de salida porque el mundo se hace invivible y el medio ambiente requiere de muchísima atención para que puedan nuestros nietos, nuestros hijos, poder tener un ambiente semejante al que nosotros vivimos, que ya no es tan así. Así que yo creo que bueno, tenemos que reaccionar y hacer nuestra parte como Argentina en el contexto mundial, y yo creo que Alberto, Cristina y el equipo estamos todos en la misma línea, ojalá lo logremos. Va a ser duro, muy duro, es duro, pero yo tengo confianza y tengo esperanza, no la pierdo nunca, así que bueno, ojalá nos dé la fuerza y el entendimiento, por eso es importante charlarlo y hablarlo mucho. Gracias. Sí, la compañera Lucila tiene acá. No sé si pueden habilitarle el micrófono. Ahora sí, porque no lo puedo desmutear yo. A ver, me parece sumamente acertado el aporte que hace Carlos, Isabel. Creo que este es un punto de partida, ¿no? Si hay algo que podemos identificar respecto o en esto de organizarnos y de saber cómo también trascendemos en la historia y cómo también vamos dejando huella, creo que esto es trascendental, estos ámbitos, estos encuentros, el poder charlar, el poder encontrarnos, el poder discutir. Creo que es el inicio, ¿no? de volver a recuperar la política y volver a ponerlo en el centro de la escena, lejos de pensar, ¿no? Como han intentado en estos últimos 4 años de desmoralizarnos, de hostigarnos, de perseguirnos, porque creo que ha existido, ¿no? en nuestro país una enorme movilización respecto a la persecución política de dirigentes en nuestro país, en América Latina. Lejos de desmoralizarnos, lo que hicimos es fortalecernos. Creo que eso ha sido el fiel reflejo de poder pensar en esta clamada unidad justamente para recuperar el Estado Nacional. Creo que tenemos que pensar justamente desde el optimismo y desde la esperanza. Creo que la política justamente es el fiel reflejo, ¿no? Y también lo decía Néstor, o sea, para nosotros, digo, es necesario ser optimista, digamos. Para eso nos sumamos a la política, porque si no hacemos otra cosa.
Y creo que también tenemos ahí un legado sumamente importante y hemos pasado el mes de octubre, que para todos nosotros es un mes tan importante y tan especial, que hemos tenido el legado de grandes dirigentes históricos en nuestro país, en los movimientos nacionales y populares, y creo que tenemos el enorme desafío de tomar ese legado y de volver a reconstruir la patria que reconstruyó Perón, que lo hizo Néstor. Néstor decía en un encuentro del 2004 con las juventudes que van a intentar o van a pretender de alguna manera que sintamos vergüenza de lo que somos o de las medidas que tomamos, ¿no? Y la verdad que eso lo han hecho históricamente en nuestro país respecto a sentir pertenencia a los gobiernos nacionales y populares o a aquellos gobiernos que han conquistado derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas. Creo que si hay algo que tenemos también que recordar es cómo hemos enfrentado en estos últimos 4 años los embates que tanto el neoliberalismo como los medios de comunicación, como el oficialismo en su momento, intentó con el kirchnerismo justamente de desmoralizarnos, y lejos de eso lo que nos hizo es fortalecernos, de volver a levantarnos, de pensar en esa unidad y volver a recuperar el país. Bueno, estamos en ese camino y estamos en ese proceso que es tan necesario, y para eso cada compañero y compañera es indispensable. Acá no sobra nadie. Creo que a lo largo y a lo ancho de nuestro país necesitamos de cada uno de los compañeros y compañeras y compañeres para hacer esa batalla que nos demanda la historia, que nos demanda nuestro proyecto político, y que sobre todas las cosas también está en sintonía con un proceso latinoamericano de patria grande que volvemos a reestructurarlo. Creo que están dadas las condiciones también, insisto, para volver a levantarnos, para tener nuestra moral en alto, nuestra cabeza en alto, pero sobre todo también pensando en que en cada rincón de nuestro país y de nuestra patria hay muchos ciudadanos y ciudadanas que necesitan de una política pública que realmente los resguarde, que realmente los ampare, que realmente los escuche. Creo que hemos vivido 4 años donde ha existido un gobierno nacional de espaldas al pueblo, y creo que somos cada uno de los que estamos acá y de tantos compañeros y compañeras los responsables para que eso no suceda más. Bien lo decía Alberto cuando inició las sesiones en el Congreso de la Nación, ¿no? Nunca más neoliberalismos en nuestro país. Y somos los responsables justamente de poder pensar en que necesitamos que los estados puedan escuchar las demandas de nuestro pueblo y sobre todo marcar esta agenda que bien lo decía Alicia, respecto a una agenda ambientalista, respecto a una unidad latinoamericana, respecto a los sectores productivos, a las necesidades sociales. Es decir, creo que nos estamos reconfigurando, pero también pensando justamente en tener un Estado presente, que la verdad que lo que se vivió en los últimos 4 años y todos los compañeros que recorremos los territorios nos tocan escuchar testimonios y declaraciones desgarradoras de cómo han padecido las familias argentinas a lo largo y a lo ancho de nuestro país las ausencias del Estado, y cómo eso, la verdad que yo siempre compartía esta lógica, ¿no? O esta conclusión de alguna manera de pensar de que en estos 4 años existió un Estado insensible, ¿no? Y que la verdad que aquella familia, que aquel padre de familia, que aquella mamá pueda plantearnos, como me ha pasado durante la campaña, de plantearnos que querían justamente que un Estado los vuelva a escuchar, y que la ollita que tenían para comer todos los integrantes de su familia pueda crecer. Hasta esa cuestión mínima de poder garantizar la alimentación de sus hijos, de su familia, es lo que nos tiene que doler, es lo que nos tiene que movilizar, es lo que nos tiene que encontrar todos los días para levantar este país, y sobre todo pensar en que la unidad de todos, y que insisto en lo mismo, en que cada compañero y compañera en cada lugar que tenemos somos indispensables, y estas propuestas legislativas tienen mayor sustento o mayor acompañamiento cuando lo hacemos de manera colectiva, ¿no? Cuando tenemos también el acompañamiento de ustedes, pero sobre todas las cosas entendiendo cuál es la importancia
del momento histórico y político que nos toca atravesar como argentinos. Así que creo que, insisto, compañero, lejos de salir cabizbajo, lo que tenemos que hacer es volver a sonreír y volver a pensar que se están haciendo los esfuerzos necesarios y trabajando todos los días para volver a ser felices y sobre todo que reine el amor y la igualdad en nuestro pueblo argentino. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Pau Mancilla, Galdos. No sé si... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, le quería hacer una pregunta, sobre todo a Walter, si él cree que los sectores de Santiago del Estero, los sectores económicos, que son muy poderosos, por cierto, que sostienen esa teoría del derrame, pero que en la práctica no la aplican porque se fugan el dinero, podrían ser convocados a este acuerdo de recuperación económica del país, lo cual sería de suma importancia para nuestra provincia, para Santiago, porque según los últimos datos del INDEC, cerca del 50% del conglomerado Santiago-La Banda, la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Si cree que esos sectores podrían ser convocados a esa especie de acuerdo de recuperación económica del país. Puede activar el micrófono. Ahora sí, no podía desmutearlo. Paola, sí, mira, hoy justamente hablamos en la radio acerca de esta cuestión y personalmente pienso que Cristina concentra toda la atención política de nuestro país porque ella siempre sabe estar un paso adelante nuestro, digamos. Y cuando uno lee la carta que publicó hace unos días atrás, en la cual llama a un consenso nacional, incluso hace una mención casi directa al principal grupo opositor, al principal grupo fugador, al principal grupo que concentra mayor riqueza y poder en el país, lo invita a participar de un consenso nacional. Creo que estamos nosotros obligados o cuasi obligados a repetir lo mismo. No obstante lo cual, y un poco compartiendo con lo que comentaba el compañero hace un momento atrás, que dice, bueno, tuvimos que hacer un proyecto de ley para que alguien tenga que hacer un aporte extraordinario y no obstante eso, superar un montón de escollos que ponen para poder hacer un aporte extraordinario que, como bien decía la diputada, no les va a modificar, no les va a mover la aguja, como se dice en un término más coloquial. Creo que si bien hay una formalidad de tener que sentarse e invitarlos a participar de un consenso nacional, a tratar de que se distribuya la riqueza de una manera más equitativa, no sería yo tan optimista en pensar que se van a sentar o que los van a proponer de una manera espontánea y solidaria. Por eso mismo celebro tanto la aparición de un proyecto legislativo que le ponga un marco legal para que tenga que regularlo y lo tengan que hacer. Cuando arrancaba mi exposición yo les contaba que en otras partes del mundo hay multimillonarios que espontáneamente por lo menos han hecho los anuncios de que tienen intenciones de aportar, de devolverle algo a la sociedad, sobre todo en un momento tan complejo como nos toca atravesar en este momento. Entiendo y soy obediente de lo que nos pide Cristina en su carta, de que deberíamos invitarlos, pero por otra parte, en mi fuero íntimo, también entiendo que no va a ser tan sencillo sentarse a la mesa y pedirle a estos grupos que concentran no solo riqueza, sino también poder, que sean un poquito solidarios con los que tienen al lado. Muchas gracias. Vamos finalizando, no hay más preguntas.
agradecerles a todos y todas por participar, en especial a los disertantes por su predisposición. Bueno, estaremos realizando más actividades, más charlas, y están invitados también a sumarse a nuestro centro, y esta charla será subida a nuestras redes, pueden verla por nuestro canal de YouTube, como también por nuestras redes por Facebook o Twitter. Y nada más que eso, agradecerles y esperamos que pronto sea aprobado este proyecto para poner así a la Argentina de pie y salir de esta crisis, como decía también la compañera Lucila, con mucho positivismo de que así será por todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno nacional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros por participar. Bueno, gracias. Hasta luego.